Hola, en este video platicaremos sobre la función biológica de la membrana celular y qué características tiene que le permiten cumplir esta función. Iniciemos recordando que la membrana celular es quizás el organelo más importante de la célula, porque permite el almacenamiento de energía libre como gradientes y como moléculas. Y esto es indispensable para que una célula pueda usar la energía en sus propios procesos. Sin esto, la síntesis de nuevos compuestos, la reproducción, la evolución y otras propiedades de la vida serían imposibles. En este sentido, la función primaria de la membrana es la de constituir una barrera que separe el medio intracelular del medio extracelular. Y siguiendo este principio, la estructura de la membrana es extremadamente simple e ingeniosa. La vida se originó en el mar, y todas las funciones de los organismos ocurren en un medio acuoso. El agua es una sustancia polar, lo que significa que cada molécula de agua posee una región con una carga parcialmente negativa en la zona del núcleo de oxígeno y una zona parcialmente positiva en la zona de los núcleos de hidrógeno. Las sustancias polares tienden a atraerse eléctricamente entre sí. Los solventes polares, como el agua, pueden asociarse a las cargas eléctricas de otras sustancias y crear un medio eléctricamente estable alrededor de ellas. Por ejemplo, esto permite la disociación de sales como el cloruro de sodio en el agua. Veámoslo de nuevo. Las sustancias no polares son moléculas que no tienen elementos muy electronegativos y entonces no forman regiones de carga eléctrica parcial. El ejemplo clásico son las cadenas de carbono saturadas con hidrógeno, que tienen una distribución uniforme de la carga eléctrica. Las grasas, formadas principalmente por triglicéridos, son compuestos de 3 grandes cadenas de carbono con hidrógeno, que le dan a la molécula un carácter básicamente no polar. Cuando se combinan las sustancias polares y no polares, las polares tienden a atraerse eléctricamente entre sí y formar un medio estable. Y al hacerlo, excluyen a las moléculas no polares de su entorno eléctrico. Veámoslo de nuevo. Esta es la razón por la que el agua y el aceite no se mezclan. El medio polar tiende a separarse del medio no polar. En la estructura de la membrana celular, esta propiedad es aprovechada para fabricar una barrera. Se toman triglicéridos, que son básicamente no polares, y una de las cadenas hidrocarbonadas es sustituida por un grupo fosfato. El fosfato es un grupo muy polar, y esto crea una molécula que contiene a la vez una región muy polar, afín al agua o hidrofílica, y una región no polar, que es repelida por el agua y por lo tanto es hidrofóbica. Este tipo de moléculas, polares y no polares a la vez, son llamadas anfipáticas. Los triglicéridos modificados de esta manera se denominan fosfolípidos. Los fosfolípidos más comunes en las células animales son la fosfatidilcolina, la fosfatidilethanolamina, la fosfatidilserina, la esfingomielina y el fosfatidilinositol. Si tomamos fosfolípidos y los combinamos en un medio acuoso, el resultado es que las regiones hidrofílicas de los fosfolípidos se agrupan espontáneamente alrededor de las regiones hidrofóbicas y forman estructuras estables, micelas o bicapas. Estas estructuras se forman y se mantienen de manera espontánea. De esta manera, la membrana es una capa hidrofóbica rodeada de capas hidrofílicas y constituye una barrera para el paso de las sustancias hidrofílicas de un lado al otro. Nota 2 cosas importantes. Primero, no se requiere invertir energía para mantener la integridad de la membrana, porque los fosfolípidos se agrupan de manera espontánea en esta configuración. Y las estructuras de la membrana no están fijas en una posición determinada. Se pueden desplazar dentro del ambiente hidrofóbico y esto le da a la membrana una gran plasticidad que es necesaria para los cambios de forma, el movimiento y los mecanismos de transporte. Como los elementos de la membrana no están fijos por una estructura rígida, sino se mantienen unidos por afinidad, la vibración de las moléculas puede llegar a superar las interacciones hidrofóbicas y afectar la fluidez de la membrana.
De este modo, el aumento de la temperatura puede hacer la membrana demasiado fluida y aumentar demasiado su permeabilidad, incluso hasta desintegrarla. En el caso opuesto, la reducción de la temperatura hace que la membrana se torne rígida y no permita los procesos de plasticidad. Las células mantienen la fluidez de su membrana mediante dos mecanismos: controlando la composición de los fosfolípidos y modificando el contenido de esteroles de la membrana. Vamos a ver cómo funciona esto. Las moléculas de fosfolípido típicamente contienen dos cadenas hidrocarbonadas. En moléculas contiguas, las cadenas se atraen entre sí por fuerzas de Van der Waals y esto hace que la estructura sea más rígida. La atracción es mayor cuando la forma tridimensional de las moléculas les permite alinearse una al lado de la otra. Cuando las cadenas de los ácidos grasos no tienen dobles enlaces, es decir, están completamente saturadas con hidrógeno, su forma tridimensional es recta, como un bastón. Los dobles enlaces o insaturaciones hacen que la cadena se pliegue en distintas formas según el número de dobles enlaces que tenga. La forma de los ácidos grasos y el tamaño de la región polar le dan a la molécula de fosfolípido una forma particular, que puede ser cónica, cilíndrica o irregular. Según esta forma, la molécula se puede alinear con otra de forma complementaria y aumentar su rigidez, o reducirla si las formas no se complementan. De este modo, el tipo de ácidos grasos en los fosfolípidos determina la intensidad de las fuerzas de Van der Waals dentro de la membrana. El segundo factor de control de la fluidez de la membrana es el contenido de esteroles. Las células animales emplean colesterol. El colesterol es una molécula anfipática en la que coexiste una estructura hidrocarbonada, hidrofóbica, con un grupo muy polar, hidrofílico. El colesterol tiende a acomodarse entre las moléculas de fosfolípido de manera que su región polar se alinea con los grupos polares de los fosfolípidos y la región hidrofóbica queda entre los ácidos grasos. El efecto del colesterol es que rellena los espacios asimétricos entre fosfolípidos y favorece las interacciones entre moléculas vecinas. De esta manera aumenta la rigidez de esa región de la membrana y le da estabilidad a su estructura. Los microdominios de membrana donde se acumula gran cantidad de esteroles se denominan balsas lipídicas o lipid rafts, y son regiones en las que los elementos membranales se mantienen relativamente fijos en una posición determinada. Es el caso de los receptores de la sinapsis y muchos otros complejos de receptor que se mantienen estáticos en la misma región de la membrana. El colesterol es característico de las células animales. Las células bacterianas, las vegetales y las de hongos no producen colesterol. En vez de eso, utilizan otros esteroles como el citosterol o el ergosterol para controlar la fluidez de sus membranas. En resumen, la membrana celular es una capa hidrofóbica suspendida entre medios hidrofílicos. Esto forma en esencia una barrera que evita el paso de sustancias hidrofílicas, es decir, moléculas polares como el agua, las que son de gran tamaño o las que tienen carga eléctrica neta, y particularmente los iones. Esto permite la separación de concentraciones y la formación de gradientes entre los dos lados de la membrana. Pero la membrana no es una barrera absoluta. Algunas sustancias no polares o anfipáticas pueden introducirse en la región hidrofóbica de la membrana y cruzar esta barrera con relativa facilidad. Es el caso de los alcoholes, los gases respiratorios como el oxígeno, los ácidos grasos y las sustancias derivadas del colesterol. Estas moléculas pueden cruzar a través de la membrana siguiendo su gradiente de concentración. Por otro lado, la vida de la célula requiere que algunas sustancias puedan pasar al interior y que otras sean eliminadas, independientemente de su polaridad y su tamaño. Considera la glucosa, por ejemplo, que es necesaria como fuente de energía, o el lactato, que muchas células eliminan porque acidifica el medio intracelular. Por esto, las células tienen mecanismos de transporte sobrepuestos en la barrera hidrofóbica de su membrana. Los mecanismos de transporte son proteínas que están insertas en la membrana celular y se especializan en seleccionar y transportar de un lado al otro de la membrana ciertas moléculas específicas que la célula requiere captar o eliminar. El resultado es que la membrana es una barrera para la mayoría de las sustancias hidrofílicas, pero al mismo tiempo permite el paso de ciertas moléculas que es importante mover entre un lado y el otro.
Por esto se dice comúnmente que la membrana celular es una barrera selectivamente permeable. Todas estas proteínas de membrana se mantienen embebidas en la bicapa gracias a sus propiedades hidrofóbicas. La región externa de las proteínas, que está en contacto con los fosfolípidos, está formada por una secuencia de aminoácidos no polares y está limitada en los extremos por regiones polares. Esto asegura que la proteína no se desprenda hacia el medio hidrofílico y en vez de eso se mantenga dentro de la estructura. Pero sí se pueden desplazar libremente en sentido horizontal hacia otras regiones de la membrana, a menos, claro, que estén formando parte de una balsa lipídica. En el siguiente video revisaremos las características de los principales mecanismos de transporte transmembranal en las células. Hasta entonces.